En mayo de 2011 salimos a la calle de forma espontánea y contagiados por lo que se estaba viviendo en Barcelona y muchas otras ciudades. El movimiento 15M, los indignados, Toma la calle, nos bautizaron con muchos nombres y con algún que otro insulto. Pero no acabaron de acallar la voz de un pueblo que se ha ido despertando y descubre que puede y debe exigir una democracia de verdad, acabar con los privilegios de unos pocos y desigualdades que sufren muchos. Aunque ya han pasado 2 años, la situación actual es aún peor. ¿Pero realmente ha empeorado o es que ahora somos más conscientes de lo que pasa? Tenemos cifras obscenas de paro, gente que se ha vuelto a su país con las manos en los bolsillos, jóvenes que huyen a otros países donde valoren y remuneren su trabajo. ¿Pasa lo mismo aquí que en el resto de Europa o en el resto del mundo? Y al final, ¿la banca siempre gana? Pese a que desde muchos frentes se empeñan en transmitirnos que no hay nada que hacer, somos muchos y muchos más que al principio. Somos los que seguimos diciendo basta, que ya decimos pro a los que nos están mandando pero no lideran. Entre los indignados, incluso los de aquí de Buen Pastor, hay de todo. Hay administrativos, hay estudiantes, jubilados, amas de casa, comerciantes, incluso tenemos algún artista. Porque somos eso, gente de la calle, trabajadores, estudiantes, con más o con menos conocimientos y algunas veces con diferencias irreconciliables en algunos aspectos, pero con la misma voluntad común, denunciar las desigualdades, los abusos y luchar por un presente digno. Ese es uno de los actos que hemos ido organizando desde la Asamblea de Indignados e Indignadas de Buen Pastor. Recordar el que se hizo sobre el euro por receta, el reparto de votos, la jornada del 2012. Hoy tenemos la suerte de contar con Arcadio Oliveras, muy conocido por todos y muy perseguido por algunos, que aun teniendo capacidad no parecen querer entender y mucho menos encajar algunas de sus críticas y denuncias. Arcadio es, entre otras cosas, presidente de Justicia y Pau, que es una entidad cristiana que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia social. También es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pese a todo esto, algunos no han dudado en señalarlo y acusarlo de lo mismo que a muchos de nosotros, y llamarle perroflauta. Iaio flauta, aquí Iaio flauta. Es otro estatus, ¿verdad? Puesto que no ha dudado ni un segundo en participar en todos los actos a los que ha sido convocado y de tomar la palabra varias veces en las acampadas de Plaza Cataluña. Ahora yo ya me voy a callar, porque habéis venido a escucharlo a él, pero solamente hacer un pequeño inciso, y es que deciros, como otras veces, que hacemos esto de forma desinteresada. Como dice el pobre Rajoy, pues venimos a perder dinero, ¿no? Tenemos una caja de la que se pagan fotocopias, pintura cuando hacemos pancartas, el punto de información que hay en los jardines, que es la segunda o la tercera vez que hay que reconstruirlo. Y nada, simplemente que os invito a hacer quien quiera, pues a hacer una pequeña aportación. También se venden chapas, si alguien quiere llevarse alguna para ponerla. Simplemente una cosa, y es que nosotros no aceptamos sobres en B, o sea, que si tenéis efectivo mejor. Dar las gracias al equipo de la Biblioteca de Buen Pastor por facilitarnos este espacio. También a la gente de la Caja de Pandora por hacer difusión de este acto y de las palabras de Arcadi. Y bueno, en función un poquito del tiempo que tengamos y tal, pues habrá un poquito de espacio para hacer preguntas o hacer un poco de debate al final de la charla. Y ahora ya me callo y que empiece. Muy bien. Muy buena tarde, buenas tardes a todas y a todos. Vamos efectivamente a intentar tirar adelante esta charla coloquio. Me siento especialmente satisfecho, primero, de estar de nuevo en el barrio del Buen Pastor y de segundo, de estar tan bien acompañado entre indignados, iaio-flautas, perroflautas y gente que lo que desea es justicia social inmediatamente. Molt bé, gracias. Se trata de que hable un poco o diga algunas cosas bajo este título, ahora no lo veo, pero creo que se ha puesto aquí, que es Diguem prou, digamos basta. Y creo que hemos de decir basta a varias cosas. Yo fundamentalmente me dedicaré a hablar de 3. Primero, de un problema grave en el cual no pensamos, pero yo quiero pensar. Segundo, de la especulación. Y tercero, de estos recortes fundamentales que nos están haciendo. Hemos de decir basta a lo primero, que ahora diré qué es, a lo segundo, que es la especulación, y a lo tercero, que son los recortes. ¿Esto primero qué es? Pues esto primero, lo que vamos a decir basta, es algo que a primera vista a nosotros quizá no nos aparece demasiado claro, pero que sin duda es hoy por hoy el mayor motivo de indignación mundial.
No hay otro que se le parezca, aunque a nosotros quizá nos afecte menos que a los demás. Cuando digo por qué hemos estado indignados, he de responder sencillamente porque en este mundo hay 100.000 personas que mueren de hambre cada día. Y esto sí que es un motivo de indignación básica en un planeta, en una tierra que, como la nuestra, tiene alimentos suficientes para toda la población mundial. Es un verdadero desastre que mueran 100.000 personas al día, como han confesado a las Naciones Unidas, de hambre, habiendo alimentos para todos. ¿Que nosotros lo pasamos mal? Sin duda. ¿Que nos quedamos sin piso? Sin duda. ¿Que nos quedamos sin trabajo? Sin duda. ¿Que nos quedamos sin pensión? Sin duda. Pero sin comer, prácticamente no se queda nadie. O no se quedaba, porque ahora la verdad es que en los últimos meses ya empieza a haber una preocupación por el tema y, como es bien sabido, en noviembre pasado ya se tuvo que hacer aquella gran recapta de alimentos para intentar subvenir un poco a estas necesidades. Pero a mí lo que me indigna no es esto, es que existiendo alimentos para todos, la gente muera de hambre. Esto es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Por lo que diré a continuación. En el año 2008 se reunió Naciones Unidas, analizó este problema, que repito, es el primer motivo de indignación mundial, y dijo: no puede ser que en este planeta, existiendo alimentos suficientes, 100.000 personas mueran de hambre cada día. Hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues sencillamente procurar que en lugar de que en unos países sobren y en otros países falten alimentos, estos alimentos estén bien repartidos y cada país del mundo produzca lo que le haga falta. Y acto seguido, Naciones Unidas hizo 3 propuestas. Primera, si queremos que la gente no muera de hambre, lo primero que hay que hacer es repartir bien la tierra. Como es bien sabido, en este mundo hay gente que dispone de muchísima tierra, verbigracia la duquesa de Alba, y otra gente que prácticamente no dispone de nada. Repartir bien la tierra es algo que lo sabemos desde hace 200 años y se llama reforma agraria. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, que también dijo Naciones Unidas para poder evitar el hambre en el mundo, es que los países en los cuales se sufre hambre cambien su sistema productivo, porque nosotros somos responsables, aquellos que nos llamamos colonizadores, somos los responsables que desde hace más de 500 años acudimos a estos países y cambiamos su sistema de producción agraria. Ellos más o menos se mantenían, hasta que llegamos nosotros y les dijimos: producir café, producir cacao, producir azúcar, producir piña tropical, producir té. Cuando ellos lo que necesitaban era producir arroz, producir maíz, producir trigo. Y nosotros, para nuestro beneficio, les obligamos a cambiar sus producciones. Y la ONU dice: si queremos salir de este drama del hambre, hay que cambiar las producciones. Menos café, menos cacao, menos azúcar y, por contra, más cereales, más arroz, más trigo, más lo que haga falta. Porque supongo que en esta sala estaremos todos de acuerdo que de trigo se puede vivir y de café no se puede vivir, excepto los estudiantes en época de exámenes. De manera que lo que hay que hacer es cambiar el sistema productivo. Y por último, ¿qué dijo la ONU? Si queremos que el hambre desaparezca en el mundo, hay que poner dinero en ello. Dinero para abrir granjas, para comprar tractores, para hacer formación profesional agraria, para hacer canalizaciones de agua, para hacer lo que sea. Y en aquel momento, año 2008, la ONU dijo: necesitamos inmediatamente que todos los países del mundo nos aporten, entre todos ellos, 50.000 millones de dólares al año. Con estos 50.000 millones de dólares compraremos tractores, abriremos granjas, haremos producciones agrarias y en poco tiempo el hambre del mundo desaparecerá. Inmediatamente se pidió por parte de la ONU a todos los países ricos del mundo que crearan un fondo especial y urgente de lucha contra el hambre, que según la ONU debería ser dotado con 50.000 millones de dólares al año. ¿Qué respondieron los países ricos? Que no tenían 50.000 millones de dólares, que sus presupuestos eran muy ajustados y que jamás encontrarían esta cantidad. Muy bien. La ONU dijo que si no se daban los 50.000 millones de dólares, la gente se seguiría muriendo de hambre. Pero démonos cuenta de una cosa. Esta petición la formulaba la ONU en junio de 2008. 3 meses después, en septiembre de 2008, empezaba la crisis de la que hablaré a continuación, nuestra crisis económica. Y concretamente empezaba el día 15 de septiembre.
¿Por qué puedo decir que la crisis empezaba el 15 de septiembre de 2008? Una crisis no es fácil de datarla en una fecha determinada. Podría ser el 14, podría ser el 18. ¿Por qué digo el 15 de septiembre? Digo el 15 de septiembre porque el 15 de septiembre de 2008 fue el día en que presentó quiebra una gran banca norteamericana. Se llamaba Lehman Brothers. Su caída fue tan espectacular que arrastró a proveedores, arrastró a clientes, arrastró a acreedores, arrastró a bancos subsidiarios, arrastró a empresas amigas, y fue tan grande la caída de Lehman Brothers que se quedó como símbolo del principio de la crisis. Lehman Brothers era un desastre. Pero no quiero dejar de decir algo. Lehman Brothers, esta desastrosa banca, tenía un director para España. El director para España se llamaba Luis de Guindos y es el actual ministro de Economía de don Mariano Rajoy. Muy bien, por aquí están las cosas. Estalló esta crisis y a partir de aquel momento los gobiernos occidentales de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Europa, tuvieron miedo que otros países cayeran en la misma mala situación en la que había caído Lehman Brothers. ¿Y qué hicieron? Para evitar este problema, a partir de aquel momento empezaron a realizar algo que definieron con una palabra muy sutil: inyectar liquidez a la banca. Inyectar liquidez a la banca significa darle dinero, claro está. ¿Cuánto dinero se ha dado o se ha prestado a la banca durante estos 4 años? Digo dado o prestado porque el que se ha prestado tampoco lo han devuelto, con lo cual estamos como si se hubiera dado. ¿Qué cantidad de dinero se ha dado en estos 4 años a la banca? 4.600.000 millones de dólares. Si hacemos una pequeña división, nos daremos cuenta que 4.600.000 millones de dólares, con respecto a los 50.000 millones que la ONU pedía para evitar el hambre, la división de ambas cifras nos da el número 92. ¿Qué quiero decir con ello? La siguiente barbaridad cierta: que con el dinero que se ha dado en estos 4 años a la banca, paréntesis, llena de delincuentes, cierro paréntesis, se hubiera podido evitar el hambre en el mundo 92 veces. En manos de esta gente estamos. Son capaces de dar a la banca 92 veces más de lo que se debería dar para evitar el hambre. Impresentable, inaceptable. ¿Y entonces qué sucede? Que el hambre continúa. Cuando empezamos el siglo XXI, la ONU se llenó de buenos propósitos. Siempre que empezamos un año o siempre que cumplimos un aniversario, nos llenamos de buenos propósitos. El primero de todos, dejar de fumar. Bien, pero a veces hay otros propósitos. Y en este caso la ONU tuvo otro propósito nuevo. Dijo, del 2000 al 2015 reduciremos el hambre a la mitad en el mundo. Lo cual era un propósito muy tímido. Podrían haber dicho que lo reducirían del todo. No, que lo iban a reducir a la mitad. Estamos acercándonos peligrosamente al 2015. Ya estamos en el 2013. ¿Han reducido el hambre a la mitad? No. Ha aumentado en un 50%. Y algo les puedo decir, que puede parecer escandaloso, pero que es cierto. Nunca, nunca, a lo largo de la historia de la humanidad, nunca ha habido tanta gente en el mundo sufriendo hambre y muriendo de hambre como ahora. Tenemos la impresión que sufrir y morir de hambre es algo de hace 2000 años. No, no. Nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha sufrido y muerto de hambre como ahora, cuando tenemos más que nunca los medios necesarios para evitar esta hambre. Esto no será el tema de la charla. Esto quería ponerlo al principio, porque como que sé que sois un grupo de indignados, para que aumentara todavía más vuestra indignación al saber en manos de quién nos encontramos. Hablemos ahora de los principales aspectos de la crisis que ya nos toca más de cerca. Primero digamos por qué ha surgido esta crisis. Yo diría que por 2 razones. Primera, porque el capitalismo es un sistema tan nefasto que si no tiene crisis frecuentes, no está contento. Siempre el capitalismo debe ofrecer crisis. El capitalismo no es un sistema lineal, es un sistema con altibajos, momentos de euforia y momentos de declive. Ha habido euforia y declive. Recordamos, por ejemplo, una gran crisis en el año 29 del siglo XX. Recordamos otra crisis, la llamamos del petróleo en los años 70 del siglo XX, y finalmente conocemos esta gran crisis actual. Muy bien, pero cuidado, digamos una cosa, esta crisis actual tiene bastantes diferencias con las crisis anteriores. ¿Cómo se reaccionó, por ejemplo, en la crisis del año 1929, aquella que derivó de la caída de la bolsa en Wall Street? De una manera que todos conocemos. El que entonces era presidente de Estados Unidos, un personaje llamado Roosevelt,
hizo caso del asesoramiento de un economista que creo que en el paso de los años ha sido reconocido como el mejor economista del siglo XX, un británico llamado John Maynard Keynes. ¿Y qué le dijo Keynes a Roosevelt? Algo muy sencillo: si la economía no funciona, si las empresas no tiran del carro, la obligación de tirar del carro es del Estado. Y por tanto, si las empresas van mal y no emplean a la gente, es el Estado el que debe gastar más y emplear a la gente. ¿Hemos hecho esto ahora? No, justo lo contrario. En el momento en que la economía no va, ¿qué hacen los Estados? Recortes. Justo la antítesis de lo que deberían hacer. Les puedo asegurar que el gobierno español, pero también el italiano, también el portugués, los que sean, han actuado justo al revés de cómo tenían que haber actuado frente a esta crisis. Lo han hecho muy, pero que muy mal. No han querido compensar la crisis.